Amigos y hermanos, les saludamos en el amor de Cristo y deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones de parte de nuestro bendito Dios y de Jesucristo el Señor. Quiero invitarle a que me acompañe quien pueda al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, a ver si leemos juntos los primeros 9 versículos. Versículos 1 al 9. Leo en el nombre del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Amén. ¿Por qué es tan interesante, amigos y hermanos, esta porción del Evangelio en que participa Jesucristo de forma tan activa, ¿no? Si uno observa el último versículo que hemos leído, que establece una cuestión no de comportamiento social, no de vida en familia, no está hablando el Señor en el versículo 9, no está hablando de cómo se ve la imagen social o la cosa familiar o alguna relevancia económica que tenga el estar o no en matrimonio. El Señor no está preocupado de eso, simplemente Él dice en lo que terminamos leyendo, versículo número 9, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, dice, por causa de fornicación. Quiero decirle, no tengo hoy el tiempo de tratarlo, pero cuando habla de fornicación, especialmente aquí, es mucho más que un simple pecado de la carne, porque está hablando de matrimonios, y cuando hay pecado en el matrimonio, eso se llama adulterio. Aquí dice: yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Entonces no está hablando del simple pecado de que tenga relación sexual con otro, porque insisto, si se produjese una situación en la que el varón o la mujer no tienen relación sexual con otro estando casado, eso se llama adulterio. El Señor dijo: salvo por causa de fornicación. Quiero decirle que eso tiene un sentido espiritual muy alto que tiene que ver con conocer o no conocer al Señor. Permítame dejarlo hasta ahí ahora para que podamos avanzar en el resto. Dice entonces: yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa, este que repudió a la mujer, se casa con otra, al casarse con la otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Observe, por favor, que en el mismo texto establece el Señor con mucha claridad los dos términos.
habla del pecado de adulterio en el caso de que teniendo una relación se una a otro. Pero cuando hace la excepción de repudiar a la mujer, salvo por causa de, no habla de adulterio sino de fornicación, reitero, requiere una explicación aparte que esperamos tenerla próximamente. Podemos hacerla hoy, pero necesitamos tratar el resto del texto que hemos leído. Muy bien. Lo que quisiera no dejar sin hacer hincapié en el versículo 9 es este hecho de que el Señor va a decir que la consecuencia, obsérvelo, la consecuencia de apartarse de la mujer o de repudiar a la mujer, la consecuencia es pecado. Todo lo que se haga después de repudiar a la mujer, está diciendo aquí el Señor, todo lo que se haga es pecado. El que, habiendo tenido mujer, la repudia, si se casa con otro, comete adulterio, y ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Pero a su vez la mujer va y se casa con otro, este también comete adulterio, y también este adúltero no entra al reino de los cielos. De eso está hablando el Señor. No está preocupado de una cuestión, de nuevo, de tipo social. No está interesado el Señor en la visión que hagan personalidades de distintas estructuras mentales o sociopolíticas acerca del matrimonio. El Señor está diciendo simplemente, lo de fondo aquí tiene que ver con el pecado de adulterio. ¿Cómo se desarrolla el punto para llegar a esto, amigos y hermanos? Versículo 3 dice que vinieron algunos fariseos, hombres religiosos de aquella secta en el primer siglo. Dice que vinieron a Jesús con la intención de tentarle, provocarle alguna posible caída, algún error, alguna cosa que dijera, que les diera a ellos argumento para acusarles y finalmente llevarle a la muerte, ¿no? Entonces, para tentarle, no es que venga con interés de aprender, eso es lo lamentable, eso es lo terrible. Bueno, sin embargo, vienen para tentarle y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso lo preguntan al Señor. Dinos tú, Señor, si es lícito o no es lícito. Luego van a usar a Moisés por causa de una instrucción que él dio como palabra de Dios. Bien, la primera respuesta del Señor es ir al comienzo. La primera forma de enfrentar el Señor la situación es decirle, versículo 4, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio? Porque finalmente eso es lo que importa. El que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. ¿Y qué dijo Dios cuando los creó puntualmente en Génesis capítulo 2, verso 24? ¿Qué dijo el Señor? Por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces afirma esto el Señor diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué interesante el examen que hace el Señor Jesucristo, ¿ah? Porque Él toma inmediatamente, Él dice, bueno, en el principio la cosa ocurrió de otra manera. Si alguno de ustedes puede acompañarme a Génesis capítulo 2, me parece de toda necesidad que confrontemos esta palabra ante nosotros. Versículo 21 del capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23, dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, ¿qué dice Dios? Por tanto, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por favor, observe la naturaleza. Lo haremos en forma breve, pero observe la naturaleza. Dios había creado al hombre. Dijo él, no es bueno que el hombre, en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, requiere ayuda idónea, requiere apoyo, hay que sacar adelante el gran propósito de Dios de fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Para ese propósito no es bueno que el hombre esté solo. Bien, le haré ayuda idónea, no cualquier ayuda idónea, ayuda a su nivel. ¿A qué nivel? Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La Escritura va a decir, antes de comentar acá el Espíritu, ¿no? Antes de decir que en el versículo 20 al final dice que para Adán no se halló ayuda idónea dentro de la creación de Dios. Después que el Señor le manda poner nombre a todas las bestias, a todos los animales, ¿no? El comentario del verso 20 al final dice, y para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, ¿alguien podía hacerle compañía? Sí, claro. ¿Alguien podía estar con él? Sí, alguien podría calentarle, ¿cómo no? Pero no era la ayuda de la que Dios estaba hablando, porque Dios había dicho, le haré ayuda idónea. Tiene que ser al nivel del varón. Tiene que cumplir los mismos propósitos del varón. Tiene que tener el mismo entendimiento, la misma visión, la misma sabiduría que el varón. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace caer sueños sobre Adán y toma de la misma materia, de la misma naturaleza. Toma del hombre, dice, un hueso, una costilla. En este caso, cierra el lugar allí y dice que de esa costilla el Señor la lleva, prepara, hace una mujer y la trae a Adán. Y cuando Adán la tiene enfrente, lo primero que hace es profetizar. Cuando el Señor le sacó la costilla, Adán él estaba dormido, lo dice la Escritura, que estaba dormido, no supo Adán cómo iba a saber lo que había pasado con él. Sin embargo, como Adán era un hombre creado a imagen de Dios, como Adán no había pecado, como el Espíritu de Dios estaba plenamente en él, cuando ve a la mujer allí, se activa el Espíritu del Señor y él profetiza y él declara, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Quién se lo había enseñado? No era necesario porque estaba operando en él el Espíritu de Dios. Pero allí Dios entonces establece el principio. Muy bien, dice, a partir de ahora todo hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer para que ambos sean una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Por eso que el Señor, cuando en Mateo 19 trata el tema con estos fariseos, él agrega enseguida y dice así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y dice, por tanto, lo que Dios juntó. ¿Quién fue el que dijo en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿Quién lo dijo? Dios lo había dicho. Él lo estableció. ¿Qué fue lo que unió Dios? Un varón y una mujer. Cuando en ese orden un varón y una mujer son unidos bajo una palabra de Dios, fue palabra lo que dijo Dios, se unen bajo una palabra de Dios, ya Dios no les ve como dos, sino les ve como uno. Y si son solo uno, entonces son indivisibles, indivisibles.
Entonces los fariseos contraargumentan y dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué Moisés dice? ¿Y por qué Moisés mandó que el hombre repudiara a la mujer? Y el Señor le dice dos cosas. Verso número 8. Lo primero que le dice es por la dureza de vuestro corazón. Es por la dureza de vuestro corazón, es por el pecado que había en el pueblo. Nunca Dios lo estableció así, nunca antes Dios dio mandamiento primero. No, el mandamiento lo dio después que se manifestó el pecado de los hombres. Primero por causa del pecado de ustedes. Y segundo, dice, Moisés no mandó, Moisés permitió para darle una salida al pueblo, permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero, dice el Señor, más al principio no fue de esa manera. Entonces, si bien Moisés dio una salida por palabra de Dios, entregó una salida, pero a lo que hay que estar más atento no es lo que haya dicho solo Moisés, sino cómo Dios estableció un principio de vida suyo, un principio de vida de Dios en el hombre. ¿Cuál es el punto entonces? Que respecto del repudio, respecto del rechazo, respecto de la posibilidad de que un hombre deje a su mujer, brevemente, hermanos, repasemos por favor Deuteronomio 24, solo los primeros versículos. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, mire el verso 4, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer. Después que fue, dice, envilecida. O sea, el hecho de haberla desechado, el hecho de haberle dado carta de divorcio, de repudio, eso claramente envileció a la mujer. La puso en una condición de indigna. Y termina el versículo 4 diciendo, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, aquí establece el principio de que un hombre podría repudiar a la mujer. Sin embargo, el Señor hace notar primero que en esa circunstancia la mujer es envilecida. Ahora, note por favor la importancia que tiene, porque esta mujer envilecida no es cualquier mujer, es una mujer creada por la mano de Dios también, como fue creado el varón. Amén. ¿Y qué dice el profeta Malaquías? Último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Malaquías? En el capítulo 2, hermanos, amigos, mire el versículo 16, por favor. Hay un poco más que leer aquí, pero por el tiempo debo leer el 16. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios repudia. Dios abomina el repudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? ¿Qué es lo que pasa en estos días? Bueno, que la gente dice, no, pero si hay una ley que está firmada por autoridades, una ley que autoriza
el divorcio, que pueden los hombres casarse y descasarse cuantas veces quieran si tienen dinero para pagarle al señor abogado. Bueno, pero el matrimonio no lo establecieron los hombres. El matrimonio no surge de ninguna cámara de diputados ni de senadores. El matrimonio no es una idea de la sociedad. El matrimonio no lo establecen los revuelcos o revueltas sociales, estos desórdenes que se hacen en el mundo. No nace de estas cosas. Una cosa tan preciosa como el matrimonio. El matrimonio surge de aquel propósito de Dios. Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El matrimonio surge de cuando el Señor dice, muy bien, Adán va a profetizar, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, va a ser llamada varona porque fue tomada del varón. Y el Señor dice, muy bien, a partir de ahora entonces, todo hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, pero desde que se una a la mujer serán una sola carne, no más dos. Por lo tanto, si la carne es una sola, es indisoluble, porque al intentar separarla va a provocar muerte. Y a eso habría que agregar entonces lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 19. Y si alguno, en desobediencia a lo que Dios dispuso, si alguno decide dar carta de repudio, decide divorciarse de la mujer, quiero que sepan, dijo él, que esa separación que hacen entre hombres, esa separación que hacen apoyados en leyes humanas, en nada anula la palabra que hay delante de Dios. Por eso que dice, lo que Dios ha unido. Si Dios ha estado presente en la unión de un hombre y una mujer, no hay hombre alguno que pueda separar aquello. No tiene cómo. Entonces, pero y sin embargo, ¿y si lo hace? ¿Y si se apoya en la ley de divorcio y se separa? Bueno, dijo el Señor, el que repudia a la mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y esta mujer va y se casa con otro varón, también cometen adulterio. Y la Escritura dirá, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Para concluir, ¿pueden los hombres apoyados en leyes humanas divorciarse o no? Lo hacen todos los días, lo hacen constantemente. Lo hicieron antes con engaños, lo hacen ahora apoyados en leyes. Pero no hay ley humana que pueda siquiera compararse o hacer fuerza con la ley de Dios. Y lo que Dios ha establecido, no hay hombre que lo pueda hacer cambiar. Y finalmente, lo que más nos importa no es lo que diga la sociedad, ni siquiera lo que digan ciertas autoridades. Lo que más nos importa es lo que Dios opina. Y si alguien no usa el matrimonio como una herramienta, como un medio para ir al sacrificio en términos de aprender, si un hombre y una mujer no usan esta relación, que puede ser una relación difícil al comienzo, que a lo mejor falta entendimiento, falta apoyo, sí, pero todo eso es porque los hombres están lejos de Dios. Cuando los hombres con problemas matrimoniales vienen a Cristo el Señor, la palabra del Señor les ilumina el entendimiento. Ellos empiezan a buscar la solución que ofrece siempre la palabra de Dios, y cuando se sujetan a la instrucción de la palabra del Señor, los matrimonios empiezan a entrar en un trato de Dios. Y finalmente, donde había muerte aparece la vida, donde había oscuridad aparece la luz, donde habían peleas y disputas sin sentido, aparece el amor de Cristo que cubre todo pecado. Amigos, hermanos, deseamos que el Señor les bendiga. Si hay algunas dudas, algunas inquietudes, le invitamos a que tome contacto con nosotros. Quisiéramos estar con usted y consiga, a lo mejor sería bueno, consiga algún teléfono, alguna dirección para que podamos atenderle si está viviendo tiempos difíciles en su vida matrimonial y familiar. Desde ya, mientras, le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.